Bienvenidos. Con ustedes el doctor César Torrealba, participante, postdoctorante de este postdoctorado en hermenéutica e investigación científica, auspiciado por la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, República Bolivariana de Venezuela. A continuación vamos a hacer una disertación haciendo y presentando una línea del tiempo de cómo se ha venido desarrollando el constructo de hermenéutica. Más allá de todo lo que se ha dicho, hay que hacer un análisis bien mesurado y bien condensado de lo que hasta ahora se conoce como hermenéutica, sabiendo y respetando los grandes clásicos. Tenemos que entrar en un periodo en el cual presentemos el término hermenéutica. Es bien sabido que Hans Gadamer, en su libro Verdad y Tiempo, plantea que es un término o un constructo de orden explicativo e interpretativo, que puede fungir como método y como enfoque de las investigaciones de orden cualitativo. Pero más allá de esa palabra, del constructo de hermenéutica, presenta y pretende descifrar el significado de las palabras, qué está detrás de las palabras y está detrás del contexto de las personas que están circundando en un periodo de comunicación. Esta es también la forma de insertarse en la complejidad del lenguaje, en eso que llamaba Morin, en la recursividad y la complejidad del lenguaje, en lo que esconden las palabras. Viendo esto, podemos presentar entonces que la hermenéutica es una teoría de la interpretación, como bien lo plantean muchísimos investigadores. Vamos a hacer entonces una línea del tiempo en la cual determinemos cómo se ha ido haciendo este proceso histórico en el desarrollo y evolución del constructo hermenéutica, respetando ese primer escenario que llamaba Aristóteles la hermeneia, que no era más que el concepto del saber y la comprensión de los fenómenos de en ese entonces para decodificar y deconstruir el mensaje del lenguaje. Tenemos que adentrarnos entonces en los primeros pobladores del mundo, en los cuales ellos también hacían hermeneusis, claro, no una hermeneusis científica, sino unas interpretaciones de los fenómenos que los circundaban. Y se aprovechaban de, de esas interpretaciones para cubrir sus necesidades básicas, necesidades de alimento, necesidades de vestir, etcétera, entre otros. Tenemos que partir de allí hasta nuestros días para ir comprendiendo todo este fenómeno. Apuntalando entonces en esa línea del tiempo, puedo comenzar hablando de una proterhermenéutica. Ya voy a dar el concepto de lo que es una proterhermenéutica. Hasta llegar a nuestro siglo, a nuestros tiempos, el siglo XXI. Es bien plantear figuras como Martin Heidegger, como Paul Ricoeur, Ludwig Wittgenstein, Hans-Georg Gadamer, Morin, Edgar Morin, entre otros. Debemos entonces hacer un proceso por partes, por etapas. Y entremos en una primera etapa, y en esta primera etapa, según algunos historiadores y algunos investigadores, presentan a un gran proponente de este término o el constructo de hermenéutica, como es Friedrich Schleiermacher. Schleiermacher, un investigador estudioso de la materia de la interpretación, proveniente del siglo XVI, siglo XVII, 1768, 1834, ubica esa primera etapa de la hermenéutica haciendo interpretación de los textos sagrados. De esos textos sagrados a quien les interpretaban, quitándole la subjetividad, siendo muy objetivo a la hora de analizar y reflexionar sobre esos textos sagrados. Schleiermacher presenta entonces una teoría en la cual el conocimiento se cierne sobre bases sólidas sobre las cuales los textos sagrados aportaban elementos sustantivos al acervo científico. Entrando en una segunda etapa, podemos conseguir al jesuita Giordano Bruno. Giordano Bruno, hay historiadores que lo presentan, que señalan que los inicios de la hermenéutica se dan con el periodo del Renacimiento,
Y durante este periodo de Renacimiento, muchísimos intelectuales y humanistas, entre ellos Giordano Bruno, el cual está entre el siglo XIV, siglo XV, 1548 a 1600, dedican gran parte de su vida a analizar esos textos recuperados, esos textos clásicos, recuperando un sentido originario, es decir, cómo ellos fueron formados, fueron construidos, bajo qué contexto, quién los escribió, por qué los escribió, con qué intencionalidad lo escribieron. Giordano Bruno hasta eso le costó la muerte, lo quemaron vivo. Los mismos patrocinantes de su iglesia lo quemaron vivo por ir en contra de una postura para ese momento filosófica y el cual defendía la posición del desarrollo de la vida, del desarrollo humano, de cómo se ha ido decodificando y se ha ido entendiendo e interpretando este proceso. Es posible entonces que según algunos investigadores, los cuales nacen alguna terna en haciendo lecturas de esos textos sagrados y viabilizando y democratizando el conocimiento. Entre esos clásicos tenemos en una tercera etapa, pudiéramos hablar, en este periodo renacentista, a Martín Lutero. Martín Lutero es un protestante, patrocinante del luterano, del periodo protestantismo y su reforma que presenta al catolicismo. Eso también le costó muchísimo al mismo Martín Lutero. Y este catolicismo que seguían determinando las reglas a seguir en el proceso educativo, cultural, sociológico, sociohistórico de ese momento. Pues Martín Lutero entonces genera acertadas interpretaciones de esos textos sagrados, proponiendo que se deben ceñir a la objetividad y no a procesos también subjetivos, como lo planteaba Giordano Bruno, de lo que pretendían dar a demostrar y presentar en el proceso de comprensión de estos textos sagrados. Es posible entonces señalar entonces que la hermenéutica tiene un origen dentro también de la jurisprudencia, puesto que para el derecho moderno, se origina entonces, se desprende del derecho romano. Y el derecho romano da los cimientos al derecho que hoy en día todavía se maneja. En el campo de la jurisprudencia, esto se va originando que la hermenéutica o la hermeneia, como lo planteaba Aristóteles, nace de la jurisprudencia debido a que un juez intenta ejecutar una acción o llevar a cabo una acción uniendo el texto con la ley, uniendo el texto presente, es decir, de interpretar la ley del pasado para su aplicación en el presente, llevando a cabo una efectiva y eficaz y muy bien ponderada hermenéutica. La ley entonces del pasado debe ser aplicada en el presente, estando atento al hecho de la interpretación de la ley, de su espíritu, para ser ejecutado con sentido atemporal, requiriendo entonces tener interpretaciones muy exactas, muy complejas, muy complejizadas, considerando las circunstancias sociohistóricas culturales del momento. Esa es la postura y lo que planteaba también, lo que plantean los investigadores en base a la hermenéutica desde el punto de vista de la jurisprudencia. Hago mención entonces a filósofos de gran envergadura del siglo pasado, ya entrando en este periodo, como Paul Ricoeur, Martin Heidegger, Georg Gadamer, Ludwig Wittgenstein, haciendo aportes a esa proterhermenéutica. ¿Qué era la proterhermenéutica? Aquí voy con el concepto. Es decir, la proterhermenéutica es aquel momento en el cual no se encontraban consolidadas la epistemología y la filosofía. Entonces, estos grandes investigadores proponen, habiendo lo que llamamos nosotros los investigadores, un vacío epistémico, es lo que denomina un proter hermenéutica. Había un vacío, estos investigadores aportan y construyen un nuevo orden científico y comunicacional e investigativo heurístico al proceso de la hermenéutica, con atención a todos los postulados que dicen. Por ejemplo, Martin Heidegger, en la proposición del Dasein, de estar allí, propone que el ser, para poder comprender, debe interpretar basado en su experiencia. Así lo hace también ver Hans Gadamer. Ya para finalizar, hasta acá entonces intento hacer una descripción muy
ponderada, muy bien llevada, de cómo se conoce y cómo se ha ido desarrollando este proceso hermenéutico en todo este hilo investigativo, todo este hilo histórico, antropológico, epistémico. Es importante entonces deslastrarnos algunos postulados y plantearnos filosóficamente algunas inquietudes, algunos enigmas. Entre ellos, propongo a la comunidad científica el siguiente: ¿por qué la dialéctica o el lenguaje, respetando a los marxistas, aquí el término dialéctica no tiene que ver con la dialéctica marxista, sino con ese proceso del lenguaje, de comunicación? Entonces pregunto, ¿por qué la dialéctica o el lenguaje representa un nuevo logos? Es decir, debe presentarnos para justificar la razón dentro de la hermenéutica. Podría señalar también que resulta ser un instrumento, la hermenéutica, un instrumento viable, válido, que nos permitan socializarnos en tiempos convulsionados como los que tenemos. También porque el mundo es ideológico, idiomático, ideogramático, con una postura, si se quiere, bastante ponderada, basado en un presente inmerso en un metaverso, en el contemporaneismo del metaverso. Propongo también entonces que debido a esta hermenéutica, siendo un instrumento o una herramienta de apalancamiento para la comprensión de los fenómenos, que nos permiten entonces meternos a nosotros mismos en el contexto, que nos permiten a nosotros circundar en ese contexto y preguntarnos e inquirirnos nosotros cómo interpretamos, en qué nos basamos nosotros para interpretar, por qué lo interpretamos, quién lo escribe, cómo lo escribe, por qué lo escribe, cuál es la intención de la escritura, y nos sacamos nuestra propia conclusión. Finalmente, entonces propongo que, porque construyo hay que construir un nuevo orden de la hermenéutica en los nuevos tiempos, para comprender, construir y deconstruir el lenguaje, la comunicación, ¿por qué no? El metaverso que se lleva en las redes y en las plataformas tecnológicas, para poder aprender el propio lenguaje, nuestros logos, y poder desarrollar unos niveles filosóficos de vanguardia que nos permitan a nosotros ir contracorriente a los postulados que se obtienen y poner en ejecútese los clásicos, pero también trayendo aportes para deconstruirlo y construir un nuevo entramado filosófico y epistemológico. Es importante entonces, para finalizar, que debemos comprender que la hermenéutica tiene un proceso histórico, filosófico, antropológico, epistemológico, y que en algunos estadios ha habido proto-hermenéutica, es decir, vacío donde no había desarrollo epistemológico y filosófico. Es allí donde debemos ir construyendo nuevos pisos filosóficos, nuevos pisos epistémicos que nos den al traste a buscar soluciones a las necesidades y carencias y debilidades que tenemos en comunicación, en lenguaje, y planteando lo que proponía Aristóteles, una nueva hermeneia. Con ustedes el doctor César Torrealba. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.